Continuamos con su programa Análisis Jurídico. Estamos conversando en esta oportunidad con el doctor Leonardo Carmona, quien es experto en Derecho Laboral y que nos está asesorando, nos está abriendo, digamos, el espacio de lo que significa todo esto que está pasando en Venezuela en materia laboral y también comparado con otros países, para que veamos en qué posición estamos. Entonces, hablamos del salario, ¿no? De todas esas cuestiones que usted está hablando, de que en el año 73, en el año 75, pues había, ¿no? De cómo pagar, y la inflación pues no estaba, digamos, afectando de una u otra forma toda esta situación. ¿Qué más podemos decir del salario? Mire, la importancia de hablar del tema de las prestaciones sociales viene como consecuencia del reciente incremento salarial que se realizó. El gobierno nacional informó a través de los medios de comunicación que el salario mínimo se incrementaba de 3.000 bolívares, 3 millones de bolívares fuertes, a 1.800 soberanos, que representaba 180 millones de los fuertes. Ese incremento representó un 3.364% de aumento. Si el salario en Venezuela fuese solo el salario y no ese salario diferido del que acabamos de conversar, ese incremento probablemente, si lo hubiese asumido el gobierno nacional, como en efecto lo está haciendo a través de la plataforma Patria, probablemente no hubiese generado un incremento de los bienes y servicios o hubiese generado mayor inflación, porque si el gobierno hubiese realizado el incremento, pero hubiese asumido el tema de los salarios, probablemente los bienes y servicios no se hubiesen incrementado en tal medida. Sin embargo, ese solo salario, ese solo incremento salarial de 3 millones de bolívares fuertes o 3.000 bolívares soberanos a 180.000, probablemente represente, dependiendo de la antigüedad de los trabajadores en la empresa, solo entre un 10 y un 20% de la incidencia de la nómina en la estructura de costos. Porque si un trabajador tiene 20 años trabajando, si la relación termina hoy, es un mes de salario por cada año de servicio. Si era 3.000 bolívares de los soberanos, 3 millones de los fuertes, estaríamos hablando que ese trabajador que tenía 20 años de servicio, al finalizar la relación de trabajo, le habrían correspondido 60.000 soberanos. Claro. Pero al haberse incrementado el salario de 3.000 a 1.800, ese trabajador que tiene 20 años en la empresa se multiplica por 1.800 y da 360.000 bolívares soberanos, solo la incidencia de ese incremento salarial en las prestaciones sociales de ese trabajador. Por consiguiente, cuando el gobierno nacional asume el pago del salario, no puede decir que los empresarios no pueden incrementar el costo de los bienes y servicios, porque ese salario que asume es solo uno de los elementos de la relación de trabajo y es solo uno de los elementos que inciden en la estructura de costos de cada una de las empresas, sin incluir otros como son la incidencia en el bono vacacional, en las utilidades, en las contribuciones al sistema de seguridad social, al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, al INSE, el beneficio de guardería que se le paga a los trabajadores, equivalente a un 40% del monto del salario mínimo, que también tuvo un incremento, etcétera, etcétera. Además, doctor, que no todas las empresas le pagan salario mínimo a los trabajadores. La mayoría de las empresas venezolanas están haciendo un gran esfuerzo para que los trabajadores puedan siquiera llegar a su lugar de trabajo y luego retornar a su vivienda. Y para eso han pagado bono transporte, por ejemplo. Se han buscado otro tipo de ayudas compensatorias, como primas de profesionalización. Aún manteniendo ese salario, ¿no? De 1.800, ¿no? Manteniendo 1.800, pero se buscan compensar de alguna manera la antigüedad de los trabajadores en la empresa, la profesionalización de esos trabajadores, la asiduidad de esos trabajadores en la empresa, que son figuras perfectamente permitidas por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Pero ahora el gobierno también ha impuesto que va a pagar semanalmente a los trabajadores públicos lo correspondiente al salario. ¿Qué consecuencias puede traer eso en esta situación? ¿O eso a razón de qué? Fíjese, doctor, es una manera de ayudar a los trabajadores actualmente, es pagándole lo más anticipadamente posible su salario.
Venezuela diariamente se calcula que la inflación es del 4% diario. Es la inflación que tienen sociedades como Perú y Chile en un año. Por consiguiente, si a un trabajador se le paga el salario con 2 o 3 días de retardo, se le está generando una lesión al monto del salario equivalente al 8, al 10, al 12 o al 15%. Quizás esa sea la razón por la cual el gobierno nacional busca la manera de hacer los pagos semanales para evitar que realizando los quincenales o mensuales el trabajador vea disminuido cada vez más el monto que devenga en bolívares, pero producto de una variable económica que es la hiperinflación, pues se ve disminuido significativamente su poder adquisitivo. Ahora, estos 180.000 o los 1.800 bolívares que hay, se hicieron en base, porque cuando se pronunciaron el 1 de septiembre, se pronunció el gobierno y decía que bueno, que ahora sí iba a haber una época mejor para los venezolanos. Pero vemos que es mentira, porque hoy en día 4 productos, 5 productos valen eso. Lo que le cuesta... Sí, fíjese que cuando se anunciaron las medidas económicas, todos tenemos la esperanza, quienes están con el gobierno y quienes no están, tenemos la gran esperanza de que se tomen las medidas económicas necesarias para que el país finalmente entre en el sendero del crecimiento económico y la prosperidad. De cualquier ideología política, todos los venezolanos tenemos que apostar porque se tomen las medidas necesarias para que el país siga adelante. El gobierno nacional anunció, cuando hizo el incremento salarial, que se iba a restringir significativamente la emisión de dinero inorgánico. ¿Qué es el dinero inorgánico? La máquina de hacer billetes que no tienen respaldo en las reservas internacionales y que probablemente tampoco tienen respaldo en la productividad de las empresas venezolanas. La esperanza es esa, que se evite la emisión de dinero inorgánico. Pero cuando el gobierno realiza un incremento de 3.000 a 1.800, recordemos que el gobierno nacional es el principal empleador del país, porque tiene 2 millones o 3 millones de trabajadores, incluimos todos los trabajadores de las misiones. Por consiguiente, hay una contradicción allí, porque si se está diciendo que no se va a emitir dinero inorgánico, es decir, no respaldado en reservas internacionales, pero se hace un incremento de 3.364%, es decir, de 3.000 a 1.800, se entiende que el gobierno nacional le va a pagar a esos trabajadores con dinero inorgánico, porque no está ingresando la cantidad de dólares o de divisas al país que permita emitir ese dinero sustentado en reservas internacionales. Y lo que se esperaba, que era un incremento de la inflación, efectivamente se aguantó quizás un mes, unos días, 15 días, 20 días. Se aletargó, pero no... Se aletargó, pero ya vino el aceleramiento y estamos ahorita en una fase de aceleramiento. Bueno, eso es totalmente lamentable y entonces es importante que el doctor Carmona pues nos explique eso y nos asesore en esta materia. Vamos entonces a publicidad y ya regresamos con su programa Análisis Jurídico.